La historia de Grecia antigua es la demostración de que la influencia y la importancia mundial de una nación no depende necesariamente de la amplitud del terreno que domina. Mientras los griegos estaban aprendiendo a gobernarse, enzarzados en luchas entre ellos, los persas lograron crear el imperio más grande y poderoso conocido hasta entonces. Al igual que los griegos, los persas eran originariamente un pueblo indoeuropeo. Durante la Edad Oscura ocuparon el territorio llamado hoy en día Meseta de Irán. Los persas y otro pueblo emparentado con ellos, los medos, se unieron bajo la égida de un mismo rey, cuya capital estaba en Ecbatana. A mediados del siglo VI a.C., en unos pocos decenios, el imperio persa se extendió por todo Asia. Esto fue posible en parte gracias a la personalidad de Ciro, a la estructura peculiar de la organización del Estado y su sociedad, pero también gracias a que la situación general en Asia le fue muy favorable. Al principio, los persas estuvieron sometidos a los medos, pero hacia mediados del siglo VI, Ciro, de Persia, perteneciente a la familia de los aqueménidas, se hizo con el poder y convirtió a Media en la primera satrapía de Persia. La satrapía era una especie de provincia. A partir de ese momento, la dinastía persa llamada aqueménida reinaría en Media, aunque los griegos consideraban iguales a medos y persas, de ahí que la guerra con los persas se conociera como guerras médicas. Los griegos de Jonia, en la actual Turquía, se encontraban, al igual que todos los griegos, desunidos y luchándose entre sí, a fin de conservar su libertad e independencia. Hacia el año 560, Creso, rey de Lidia, situado en el este de la actual Turquía, sometió a su dominio a las ciudades griegas de Jonia. Pero hacia el 546, Creso fue derrotado por Ciro. Ya habíamos visto en capítulos anteriores que Ciro fue a pedir oráculo a Delfos, y antes de partir a la guerra la pitonisa le dijo: si cruzas el río Alis, un gran imperio será destruido. Y efectivamente el oráculo no falló, pero Creso interpretó mal el oráculo y el reino que fue destruido fue el suyo. La derrota a manos de Ciro dejó a Asia Menor y por lo tanto a la Polijonia, que antes estaba bajo el dominio de Creso, de los lidios, en manos de los persas. Y fue uno de los acontecimientos que en último término conduciría a las guerras entre los griegos y persas del siglo V. El imperio de Creso significaba para los griegos una salida desde Asia al Mediterráneo y también al Helesponto, que resultaba indispensable para el comercio con Occidente. Heródoto dice que que Creso era fileno, es decir, favorable a los griegos, que le gustaba conversar con los filósofos y los sabios griegos, como por ejemplo Solón, y que consultaba a los oráculos de Grecia, enviando a los oráculos embajadores cargados de regalos. Ciro conquistó Lidia y la capital del país, Sardes, se convirtió entonces para los persas en el principal centro administrativo de Asia Menor, en la capital de la satrapía. A través de las ciudades de Jonia, la conquista de Ciro supuso el primer contacto oficial entre griegos y persas. Ciro conquistó además Babilonia, Asiria, Siria y Palestina. Todos estos países y sus pueblos eran muy heterogéneos. Las diferencias existentes entre los griegos de las distintas ciudades-estados se quedan en nada comparadas con las diferencias existentes entre los distintos países que componían el imperio persa. La variedad de lenguas, costumbres, leyes, religiones y maneras de hacer la guerra era inmensa. La mayor hazaña de Ciro fue lograr la unificación del imperio, para lo cual fue indispensable que sus súbditos practicaran sus propias religiones. Ciro es elogiado tanto por las fuentes griegas como por las asiáticas, que lo califican de monarca benévolo y de gran talento. Mientras que los imperios neoasirio y neobabilónico que lo precedieron habían ordenado la deportación de pueblos enteros,
y sembraron sal en los campos de los territorios conquistados para que no volvieran a plantar, la política de Ciro fomentó la prosperidad de su imperio y el bienestar de sus habitantes. Los judíos elogiaron a Ciro por permitirles regresar del destierro de Babilonia a Jerusalén, donde pudieron reconstruir su templo y rendirle culto libremente a Yahvé. Ciro fue sucedido en el trono por su hijo Cambises, que reinó del 530 al 522 a.C. En el año 525, tras luchar contra un ejército enemigo en el que había mercenarios griegos, logró anexionarse Egipto. Fascinado como siempre por los peligros que acechan a la riqueza y al poder, Heródoto nos cuenta cómo después de empezar siendo un buen gobernante, Cambises degeneró y se convirtió en un déspota enloquecido. Tras Cambises vino Darío I, que se hizo con el poder en el año 521 a.C. y reinó hasta el 486. Dentro de sus fronteras, que se extendían desde el Indo, en el este, hasta el Egeo, en el oeste, desde las montañas del Cáucaso hasta la ardiente Nubia, abarcaba una gran cantidad de pueblos y razas con las más diferentes grados de cultura. Para poder gobernar un imperio tan policromático, creó una estructura administrativa y financiera que permaneció inalterada durante 200 años. Centralizó el gobierno y trasladó la capital a Persépolis. Darío facilitó los transportes con fines comerciales de muchas maneras. Por ejemplo, construyó un canal que unía el Nilo con el Mar Rojo, abriendo una ruta de navegación entre Egipto, Persia e India. Este canal hizo que el territorio de Egipto, recién conquistado por los persas, experimentara una prosperidad desconocida durante los gobiernos faraónicos. Los soberanos persas se abstuvieron prudentemente de imponer un sistema de administración uniforme a todo el imperio y prefirieron no acabar con los gobernantes existentes ni con los sistemas que funcionaban bien. En algunas zonas, por ejemplo en Lidia, el gobierno de los sátrapas tenía un alto grado de autonomía. Para impedir que se produjeran sublevaciones, existía un sistema de espía llamados los ojos y los oídos del rey. Mientras que en Grecia ya se habían cansado de la tiranía y los gobiernos de un solo hombre estaban llegando a su fin, Persia era gobernada por reyes, la totalidad de los cuales, excepto Darío, heredó su función directamente de su padre. El rey ejercía una autoridad absoluta y tenía poder de vida y muerte sobre sus súbditos, que debían arrodillarse o incluso posternarse ante él en señal de acatamiento. Servir al rey era el deber más alto del hombre persa. Pero más que envidiar a los persas por disfrutar de siglos de paz, los griegos compadecían a los súbditos del rey de Persia y los consideraban sus esclavos. Hacia el año 513, Darío I en persona emprendió una expedición militar contra los escitas, para proteger las fronteras abiertas del norte del imperio contra las incesantes invasiones de los jinetes escitas. Darío se proponía rodear el Mar Negro, volviendo a Persia por la vía del Cáucaso. Pero ya haya sido por un conocimiento deficiente del país, o porque la distancia era mayor a lo que pensaba, o porque encontró tal vez mucha resistencia, Darío terminó volviendo por la misma ruta que había partido. Pero en ese retorno cruzó el Danubio y el Helesponto e impuso la soberanía persa en Tracia y Macedonia, cuyos habitantes jamás olvidarían. Entonces, los griegos del continente europeo es posible que sintiesen más que nadie un peligro inminente. No le cabían dudas que ya habiendo conquistado Jonia, lo que es Turquía, el norte de Grecia, de la actual Grecia, pensaban que los próximos iban a ser ellos. Pero los únicos dos estados con motivos para enfrentar a Persia eran Atenas y Esparta.
ya que tenían ambos pretensiones ambiciosas. Atenas poco a poco quería imponer un dominio comercial marítimo, y Esparta intentaba imponer su hegemonía primero en el Peloponeso y luego extenderla al resto del continente. La unión de las innumerables polis griegas parecía totalmente imposible. Cada polis estaba únicamente interesada en proteger su propia autonomía, de modo que estaban condenadas a ser presas de una potencia imperialista extranjera. Los persas habían puesto en el gobierno de las ciudades griegas de Jonia a griegos de confianza del gran rey con cuya amistad creían poder contar. A los ojos de los habitantes de las ciudades griegas de Jonia, estos hombres puestos en el poder por los persas no eran sino tiranos que ponían cadenas a la vida propia de la ciudad. El tirano de cada ciudad se apoyaba en el sátrapa y en un círculo de amigos de los persas que nunca faltaba en cada ciudad. Pero los griegos añoraban su libertad, su democracia. En el 499 estalló una revuelta entre los griegos de Jonia. El descontento en esta región era considerable. Los impuestos fueron aumentando cuando las ciudades griegas pasaron del imperio lidio al persa, y a los helenos les disgustó mucho el sistema de tiranos títeres establecidos por los sátrapas persas. Por otra parte, los fenicios, un pueblo esencialmente comerciante, comenzó a sentir amenazada su hegemonía en el Mediterráneo con el progreso marítimo comercial que estaban experimentando los griegos. Darío, entonces, favoreció el comercio fenicio, desviando las rutas comerciales en su favor, lo cual produjo un gran malestar en los griegos. No obstante, quizás no hubiera estallado la violencia de no ser por la ambición de Aristágoras, el tirano de Mileto. Con la esperanza de anexionarse Naxos, Aristágoras convenció al sátrapa de Sarde, Artafernes, hermano de Darío, a que se uniera a él con el fin de someter a todo el archipiélago de las Cícladas y quizá de pasar a la Grecia continental. Algunos historiadores creen que lo que se proponía en realidad Aristágoras era reunir a la flota jonia. Pero el punto es que la expedición fracasó y Aristágoras, consciente del descontento de los jonios, decidió probar fortuna esta vez en sentido contrario y se unió a la revuelta. En un principio, las ciudades jonias de Asia se reunieron en un congreso panhelénico para decidir la rebelión e incluso se creó una moneda común a todas ellas. Tras renunciar al puesto de tirano y aceptar el cargo institucional de los rebeldes, Aristágoras se propuso derrocar a los tiranos títeres de las demás ciudades jonias. La mayoría de los tiranos impuestos por los persas fueron derrocados sin derramamiento de sangre, con excepción del de Mitilene, que se había ganado el odio del pueblo y fue lapidado. Los jonios restablecieron entonces en sus polis jonias el gobierno municipal democrático, que ya existía antes de la llegada de Darío. Pero los griegos quisieron arriesgarse un poco más y tomar Sardes, la capital de la satrapía persa, donde gobernaba Artafernes, el hermano de Darío, lo que da una idea de la importancia que el rey le daba a la región. Para ello, fueron a pedirle ayuda a los espartanos y a los atenienses. La versión que ofrece Heródoto del intento por parte de Aristágoras de obtener el apoyo del rey Cleómenes I de Esparta tiene por objeto poner de relieve el carácter espartano tal como lo imaginaba la mayoría de los griegos: cauteloso, conservador y receloso de las aventuras en el extranjero. Aristágoras llevó consigo un mapa de bronce de todo el mundo, probablemente realizado por el célebre geógrafo Hecateo de Mileto, y le mostró a Cleómenes los pueblos cuyas riquezas caerían en sus manos en caso de victoria, y exhortó al rey a dar libertad a los griegos de Jonia. Aprovechando el desdén que sentían los espartanos por las costumbres extrañas,
comentó que le resultaría sumamente fácil derrotar a unos hombres que peleaban vestidos con pantalones y llevaban gorros puntiagudos, de manera que resultarían una presa fácil. Cleómenes le pidió que le dejara reflexionar unos días. Al cabo de 2 días, Cleómenes se reunió con Aristágoras y le preguntó cuántos días de camino había desde el mar de Jonia hasta la corte del rey persa. Dice Heródoto, pero Aristágoras, que iba actuando en todo momento con astucia y que lo estaba embaucando hábilmente, en aquel instante cometió un error, pues, cuando no debía decir la verdad, si realmente quería traer a los espartiatas a Asia, resulta que respondió diciendo que había 3 meses de camino. Entonces Cleómenes dejó a Aristágoras con la palabra en la boca y le dijo: «Extranjero milesio, sal de Esparta antes de que el sol se ponga, pues el plan que propones es en todo punto inadmisible para los lacedemonios, ya que pretende llevarnos a 3 meses de camino del mar». Pero Aristágoras no estaba dispuesto a abandonar su proyecto y siguió a Cleómenes hasta su casa blandiendo el símbolo tradicional de los suplicantes, un ramo de olivo envuelto en lana. Y una vez allí, vio a la hija de este, una niña de apenas 8 o 9 años, y le pidió que la hiciera salir, pero Cleómenes le invitó a decir lo que quisiera sin verse coartado por la presencia de la niña. Entonces Aristágoras, sin preámbulos, empezó a prometerle de entrada 10 talentos si accedía a satisfacer sus demandas. Y en vista de que Cleómenes rehusaba, Aristágoras fue aumentando progresivamente la cifra, hasta que llegó a prometer 50 talentos, momentos en que la niña, la hija de Cleómenes, exclamó: «Padre, si no te alejas de aquí, el extranjero acabará por sobornarte». Y Cleómenes, que le hizo gracia lo que dijo su hija, se retiró de la sala. Y así Aristágoras abandonó definitivamente Esparta. Esto lo cuenta Heródoto. Aristágoras de Esparta fue hacia Atenas. Los atenienses se mostraron mucho más receptivos a los planes de Aristágoras, ya que eran un pueblo más aventurero que los espartanos y además no se hallaban coartados por el temor a una rebelión de los esclavos hilotas en su ausencia. Les inquietaba además a los atenienses la relación existente entre los persas e Hipias, que había logrado llegar a la corte de Persia, y sus temores de que el antiguo tirano planeara regresar con el apoyo de los persas no eran infundados. Por último, el libre acceso al trigo y los demás recursos del Mar Negro eran fundamentales para ellos y merecía su protección. Decidieron entonces, de forma un poco tímida en realidad, prestarle ayuda con 20 naves, si bien aún Atenas no era la potencia naval que sería en unos pocos años. Los erétrios, por su parte, se mostraron dispuestos a enviar 5. Los jonios, acompañados entonces por unas pocas naves atenienses, tomaron por sorpresa Sardes, pero no consiguieron tomar la Acrópolis y la ciudad baja donde estaba el templo de la diosa Cibeles, la equivalente a la diosa Rea griega, la madre de Zeus. Y el templo fue incendiado. No se sabe si fue a propósito o por imprudencia de algunos soldados. Luego de esa conquista, de la toma de Sardes, que no la pudieron concretar, las naves atenienses volvieron a Atenas y no se sabe si fue por necesidades internas de los atenienses o por alguna otra cuestión que pensaban que no iba a tener progreso la sublevación jonia. Luego Darío derrotó a los jonios, que habían logrado formar una gran flota de casi 400 naves en la batalla de Leda, y recuperó el dominio sobre las polijonias. En represalia por el incendio de Sardes, Mileto fue arrasada. Sus mujeres y sus niños fueron esclavizados, y los varones deportados a la desembocadura del Tigris. A las pocas ciudades que no se habían rendido aún ante Darío, como escribe Heródoto, nada más conquistar las ciudades, escogían a los muchachos más apuestos y los castraban, convirtiéndolos en eunucos. Por su parte, a las doncellas más agraciadas las deportaban a las cortes del rey.
y además se dedicaron a incendiar las ciudades con templo y todo. Así acabó de forma desastrosa la revuelta jonia. Darío no estaba dispuesto a olvidar el incendio de Sardes, pero tampoco los griegos olvidarían la destrucción de Mileto, patria de los filósofos Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y más recientemente también del geógrafo Hecateo. Mileto había sido una de las ciudades más cultas del mundo griego. Cuando el poeta Frínico estrenó una tragedia sobre la destrucción titulada La caída de Mileto, como ya vimos, los atenienses le impusieron una multa de 1000 dracmas por recordarles el desastre y la prohibieron. Esta anécdota sobre la indignación de los atenienses pone de manifiesto una conciencia cada vez mayor de identidad entre los jonios y entre los griegos en general. Atenas se había apartado de la sublevación en su primera fase, tras el incendio de Sardes, de modo que sus soldados no habían tenido nada que ver con el desastre de Mileto, pero se identificaban apasionadamente con la ciudad y su destino final. Cuenta Heródoto que cuando llegaron a Darío las noticias de la toma y el incendio de Sardes por parte de los jonios y los atenienses, parece que el rey no dijo nada contra los jonios, porque sabía que estos no escaparían a su venganza. Pero en cambio, preguntó quiénes eran los atenienses, y habiéndole satisfecho la curiosidad, se dice que pidió el arco y las flechas, y disparando al cielo, exclamó: «Concédeme, Dios, que pueda vengarme de los atenienses». Después, ordenó a uno de sus sirvientes a que, cada día, al sentarse a la mesa, le dijese: «Señor, no te olvides de los atenienses».